La Sagrada Biblia. La Biblia nos habla del origen del universo y de su constitución no para facilitarnos un tratado científico, sino para declarar que el mundo ha sido creado por Dios. La Biblia no quiere enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. San Juan Pablo II. Cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. San Agustín de Hipona. Tanto más fuerte es el aroma que expanden los perfumes, cuanto más se los frota entre los dedos. Así sucede también con la frecuentación de las Escrituras. Cuanto más familiares llegan a sernos, más se revela el tesoro que esconden, y más se logra aprovechar el fruto de sus inefables riquezas. San Juan Crisóstomo. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo. Es como si la palabra de Dios tuviera que pasar a las entrañas de tu alma, a tus afectos y a tu conducta. Haz del bien tu comida, y tu alma disfrutará de este alimento sustancioso. Y no olvides de comer tu pan, no sea que tu corazón se vuelva árido, por el contrario, que tu alma rebose completamente satisfecha. San Bernardo Abad. Consejos para leer la Biblia. Oren para entender. San Agustín. Sea asiduo tanto a la oración como a la lectura. San Cipriano de Cartago. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. San Ambrosio de Milán. Nadie puede penetrar el sentido del Evangelio si no ha descansado como Juan en íntimo coloquio sobre el pecho de Jesús. Orígenes. Si nos unimos a ella, la Biblia, con asidua frecuencia, penetramos su pensamiento como un coloquio familiar. San Gregorio Magno. Las palabras de la Biblia crecen en sentido según lo que en ellas sienten los lectores. San Gregorio Magno. Acerca de la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, antes de Cristo, y Nuevo Testamento, plenitud de la promesa en Cristo. Testamento significa alianza, y se refiere a las alianzas que Dios pactó con los israelitas en el Antiguo Testamento, y la nueva y definitiva alianza que Dios hizo con los hombres en la sangre de Jesucristo. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Padre Eterno, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios mismo quiere comunicar a los demás hombres. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que están contenidas y se manifiestan en las Sagradas Escrituras, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Él ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Así, el autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario o instrumental es el escritor sagrado o agiógrafo, por ejemplo, Moisés, Isaías, San Mateo, etc. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral se llama Canon de las Escrituras. Canon viene de la palabra griega canon, que significa medida o regla. El canon comprende para el Antiguo Testamento 46 libros y 27 para el Nuevo. Las características de la Biblia son: unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos los libros. Inerrancia, no contiene errores. Veracidad, contiene las verdades necesarias para la salvación. Santidad, procede de Dios.
enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Lectio Divina o lectura orante de palabra es un método muy antiguo en la Iglesia para orar desde y con la palabra de Dios. No es solo una lectura de algún texto bíblico, es un proceso o itinerario que nos lleva al encuentro con el Señor por medio de la palabra. Es un encuentro con el Verbo, Jesús de Nazaret, que es el centro de toda la Biblia y la palabra definitiva y total del Padre. Dios nos habla en su palabra y nosotros le respondemos en la oración. La lectura orante, Lectio Divina, es el diálogo de oración, alabanza, acción de gracias, petición de perdón, petición de gracias, entre Dios y el creyente por medio de la palabra. Por la lectura de la Biblia se obtiene indulgencias plenarias. A quienes lean la Sagrada Escritura con la veneración debida a la palabra de Dios y como forma de lectura espiritual al menos durante media hora, sumada a las otras condiciones, Padre Nuestro y Credo, por el Santo Padre, comunión y confesión sacramental. 3 son las lenguas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego. En hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En arameo se escribieron los libros de Tobías, Judith, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías, el Génesis y el original de San Mateo. En griego se escribió los libros de Sabiduría, Segunda de Macabeos, el Eclesiástico, partes de los libros de Esther y de Daniel, el Nuevo Testamento, excepto el original de San Mateo. Existen distintas versiones básicas de la Biblia. Las actuales ediciones de la Biblia en las diversas lenguas son traducciones de una u otra versión. Estas versiones son de los 70 o alejandrina y versiones latinas. Versión de los 70 o alejandrina, conocida también como Septuaginta, es la principal versión griega por su antigüedad y autoridad. Su redacción se inició en el siglo III a.C., 250 años antes de Cristo. El nombre de 70 se debe a que la tradición judía atribuye su traducción a 70 sabios y alejandrina por haber sido hecha en Alejandría y ser usada por los judíos de lengua griega en vez del texto hebreo. Esta traducción se hizo para la lectura en las sinagogas de la diáspora, comunidades judías fuera de Palestina, y quizá también para dar a conocer la Biblia a los paganos. Versiones latinas. Ita la Antigua o Vetus Latina proviene de la versión de los 70 para la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y de los originales griegos para los libros del Nuevo Testamento, y Sabiduría, 2 Macabeos y Eclesiástico. Estuvo en uso en Occidente desde el siglo II hasta el siglo V. Vulgata. Hacia finales del siglo IV, el Papa Dámaso pidió a San Jerónimo hacer una nueva versión latina, teniendo presente la ítala antigua. Esta versión se impuso en el siglo VII definitivamente. Se denominó Vulgata porque la intención de la obra era vulgarizarla, volverla popular. San Jerónimo tradujo directamente del hebreo y del griego originales al latín. Determina practicar lo que lees. Los cristianos deberían ser Biblias andantes que viven las verdades allí escritas. La palabra no es solo guía para el conocimiento, sino también una guía para la obediencia. Una lectura santa de la palabra de Dios produce que huyamos de los pecados y que practiquemos los deberes que se nos ordenan. Thomas Watson.